es si influirá en algún sentido la normativa incluida en este nuevo Reglamento Europeo de Productos Fertilizantes en la producción y comercialización de cultivos, como en este caso el tomate, y en qué sentido sería en tal caso. ¿Se oye? Vale, perfecto. A nivel de producción, ¿cómo afectaría este marco europeo en la producción del tomate? Tenemos que tener en cuenta que van a venir esas limitaciones en el uso de fertilizantes y el uso de pesticidas, entonces nos va a llevar a cabo a tecnificarnos todavía más, hacer una fertirrigación de precisión, como hemos hablado esta mañana, para ir a darle al cultivo exactamente qué es lo que necesita. Y a nivel de comercialización tenemos ese aumento de la superficie agrícola en ecológico, que ya nos está dando una pista que va a haber más demanda sobre este tipo de productos. Y por nuestro lado, como productores de insumos agrícolas, pues estamos sensibilizados en eso y tenemos que registrar más y más productos para satisfacer este consumo de tomate ecológico. Esa es un poco nuestra visión. No sé si quieren argumentar, señor. Bueno, de acuerdo con ustedes. Igual, por el lado de la empresa Cosmocel, también estamos generando cada vez más herramientas que van a poder permitir enfrentar estos nuevos desafíos. Actualmente, debido en México, como estamos muy cerca de un mercado estadounidense, el cual ha tenido ciertas regulaciones en los últimos años, también nos ha ido acercando cada vez más a poder decir que sí es posible llegar a reducir las dosis de sales totales aplicadas, siempre y sí, solo sí, soluciones otros aspectos importantes, la microbiología, el ambiente de crecimiento de la raíz y cierto control, no solamente a nivel raíz, sino también a nivel planta como tal. Entonces sí es posible, sí tenemos ya antecedentes y yo creo que es cuestión nada más de seguir estudiando las diferentes situaciones y casos particulares. No hay más intervenciones en este caso, ok. Por otro lado, tengo la inquietud de, a su juicio, ¿por qué tipo de productos pasa el futuro de la nutrición a medio y largo plazo? Está abierto a todo. Yo creo que en el mediano y largo plazo la nutrición tiene que irse encaminando más al manejo, digamos que equilibrio iónico orgánico dentro de la planta que permita mejor utilización y fijación de carbono y que consigo nos va a llevar al agua, ¿no? Pero va a ir caminando. Nosotros actualmente decimos, tengo un balance mineral de tanto de nitrógeno, tanto de fósforo, tanto de potasio, y como consecuencia voy a obtener este rendimiento. Conforme va a ir avanzando la tecnología, vamos a ir viendo cómo podemos fijar cada vez más CO2 con este equilibrio de minerales, pero que ya me quede adentro de esa fijación de CO2 y que me lleve a una mayor producción de biomasa total. Va a ir encaminado hacia a lo que es la fertilización del carbono y manejo más eficiente del agua, ¿no? Sí. Bueno, yo voy a romper un hielo en favor de la genética en este caso y a mi juicio, que no es el mío, es un catálogo de recomendaciones de la FAO y de las directivas europeas. La tendencia en nutrición debe abordar un problema que no sé si hasta ahora se aborda o no. Yo no soy experto en nutrición y por tanto no lo sé. Pero no se trata solo de corregir y de aportar a las plantas nutrientes. Se trata de que las plantas sean capaces por sí mismas de aprovechar los nutrientes y sobre todo de ser más eficientes en el aprovechamiento de esos nutrientes. Esto que ha comentado antes Magán me ha parecido fantástico, que lleva 2 años sin aportar fósforo, perdón, a su cultivo. Y en ese sentido, hoy
a día de hoy hay al menos 12 proyectos, una docena de proyectos a nivel internacional que abordan el uso de inductores de la expresión de genes que son responsables de maximizar o de mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, nitrógeno, fósforo, carbono, etc. Es decir, a mí me parece que tenemos que procurar hacer a las plantas cada vez más capaces de ser productivas, igualmente productivas, sin la necesidad de tanto aporte del elemento en sí, sino de serlo utilizando los recursos que tiene. Y esto hay ejemplos ya fantásticos en cereales. Y por tanto, yo creo que el camino de las hortícolas va un poco por ahí. O sea, hay ejemplos maravillosos en girasol, en soja y en centeno de mínimos aportes de nutrientes, ¿vale? Por otro lado, ¿qué supone para la nutrición vegetal tradicional la introducción de nuevas técnicas y productos como los microorganismos como solución nutricional, de los que han hablado aquí esta mañana? La introducción de estos microorganismos a la agricultura pues va a suponer una tecnificación para los asesores o técnicos encargados de hacer este tipo de recomendaciones, para tener en cuenta que estamos trabajando con materias vivas, por tanto, pequeños detalles son los que nos van a maximizar la eficacia de esta inversión que está haciendo el agricultor. Pues, por ejemplo, el momento de aplicación, cómo está el suelo, hacer un riego antes, un riego después, este tipo de detalles, que ahora puede sonar un poco extraño, pero ya en el pasado nos hemos adaptado a este tipo de cambios, por ejemplo, con la agricultura integrada o con la introducción de control biológico mediante parásitos o insectos. O sea que este tipo de cambios estamos capacitados perfectamente para hacerlos, simplemente pues hay que tenerlo en cuenta. Ese es un poco nuestro punto de vista. No van a intervenir más. Sí, vale. Por otro lado, las preguntas que nos han ido llegando sobre la ponencia de Blas Ríos, comentan. Sabemos que la biofertilidad en los suelos de Murcia y Almería es prácticamente nula y además se utilizan prácticas que poco o nada favorecen esta biofertilidad. ¿Qué opina de la labranza del suelo y si beneficia a los microorganismos o los perjudica, en especial a las micorrizas? Sí, todo lo que es digamos que la oxigenación excesiva va en contra de los microorganismos porque normalmente oxidamos los compuestos orgánicos. Entonces, lo que tenemos que ir buscando es ese balance apropiado de ir dando condiciones de crecimiento a las bacterias y hongos benéficos. Y como lo comentamos en algunas diapositivas, va de la mano definitivamente con el manejo de condiciones de humedad, materiales orgánicos y condiciones de aireación. Entonces, no es solamente que si queremos favorecer el crecimiento microbiano, no es nada más agregar un microorganismo como tal, sino preocuparnos por todas las, digamos, variables que tienen alrededor ese microorganismo, desde el material genético que estoy plantando, el nivel de oxigenación en la raíz a través de mejoradores de suelo que permitan tener más cantidad de oxígeno y retención de humedad. Entonces tenemos que preocupar por generar un ambiente favorable para poderlo realizar, y en ese sentido iría la mejora del suelo, no solamente desde un punto de vista químico o mineral, ¿verdad? Para Carmen Lorente, ¿de qué depende la compatibilidad funcional entre la planta y la pseudomona? Quiere preguntar si es válido para cualquier tipo de cultivo y, por otro lado, ¿qué alternativas propone la desinfección? Sí, respecto al primer punto de si es compatible con todo tipo de cultivos, la respuesta es sí, porque la bacteria vive fuera de la planta, no hace ninguna interacción específica dentro de la raíz, simplemente se va a instalar en la superficie de la raíz, y siempre y cuando nuestro cultivo esté activo, esté funcionando,
va a segregar esos exudados al suelo que van a favorecer que se instale la pseudomona. Como ha comentado también Blas en su presentación, cuando la planta está activa puede llegar a exudar hasta un 40% de sus fotosintetizados al suelo. Siempre que mantengamos esta actividad, la bacteria se va a instalar porque va a encontrar esa fuente de comida en el suelo. Y la segunda pregunta, disculpa. Sí, ¿qué alternativas propone a la desinfección? Vale. Respecto a alternativas a la desinfección, una buena alternativa sería hacer una rotación de cultivos. Se sabe que en un mismo suelo, cuando repetimos el mismo cultivo, sobre todo la misma variedad, más de 4 años, empiezan a instalar enfermedades de suelo que son más agresivas. Entonces, una sería rotación de variedades o de cultivo, intentar cambiar también las materias activas que utilizamos para erradicar los hongos de suelo. A veces, dentro de las materias activas hay diferentes familias, pues intentar cambiar a nivel de familia y poco a poco iremos reduciendo ese nivel de presión de plaga en el suelo y a futuro esperemos que cada vez haga menos falta tener que utilizar esos recursos químicos. Para Juan José Magán, pregunta, hacen una pequeña introducción. Desde hace unos años los agricultores se han reciclado y hacen un uso eficiente de los insumos. Actualmente los fertilizantes tienen un alto coste. ¿De verdad piensa usted que los agricultores están dispuestos a desperdiciar abono? Bueno, ojalá, ¿no? Mi sensación es que cuesta introducir todo lo que ya he hablado, ¿eh? No sé si